recuerden ustedes de que en esa época casi todo era movido por el ejército. Los grandes líderes políticos del siglo XIX en Colombia eran políticos, de la Nueva Granada, eran militares. Y entonces casi todos los presidentes de la República fueron extraídos de los cuarteles, que era lo que existía entonces. Han sido próceres de la independencia, eso es como Melo, Bando. Exacto, como el general Tomás Cipriano de Mosquera, como el general José Hilario López. Y entonces ellos fueron avanzando y en la medida en que fueron tomando también diferentes gobiernos, fueron llegando ya más o menos a la mitad del siglo, cuando ya se necesitaba buscar que las corrientes de opinión tuvieran una vertiente de carácter político partidista, y entonces así, más o menos alrededor de 1849, fueron ya formándose los partidos políticos. Fue la época en que, siendo José Hilario López presidente de la República, le correspondió firmar la ley de la libertad de esclavos, que fue uno de los grandes logros que se hizo en esa época. Y entonces comenzaron también lo que fue los albores, los comienzos de los dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. También la introducción del librecambismo, precisamente por el mismo Florentino González, y las ideas de Bentham por Ezequiel Rojas, y todos estos nuevos conceptos que iban en contra precisamente de los que tenían menos progresistas. Así usted lo dice con plena conocimiento, y así fue la manera como ellos trabajaban, como Florentino y como Ezequiel trabajaron de esa manera, pues lograron despertar el cambio. Y dentro de ese momento la influencia de la Iglesia fue fundamental, porque ellos siempre fueron aliados desde el nacimiento de las ideas conservadoras, quizá por una tradición muy respetable de querer mantener siempre un statu quo, de ver que las cosas no cambien, de buscar un medio de más seguridad, de más tranquilidad, y obviamente los liberales que aparecían en la escena iban siempre buscando el libre pensamiento, la crítica de todas las cosas, la confrontación y el laicismo en todas las actividades del gobierno. Actitudes que naturalmente pugnaban con la Iglesia y que hicieron que la Iglesia siempre fuera a unirse con los partidos, con el Partido Conservador incipiente. Claro, que después vemos los ataques terribles ya durante la época de Alfonso López Pumarejo, ya en el siglo XX, los ataques del clero contra la masonería. ¿Se te ocurre algo, Gustavo, sobre este tema? No, hacer mención de que ayer que hablaste de clero ahí en el siglo XIX, hubo varios curas que fueron masones. Ah, claro. Obispos antioqueños fueron muchos masones, según he leído. Cualquier individuo que pensara que quería ser masón tenía que mirar eso primero, como lo miran ahora todavía, porque eso no se ha acabado. Así haya quien sostenga que eso ya se levantó. No, eso está vigente todavía. Claro. La Iglesia no ha levantado nada de eso. Se ha escurrido y se ha ido por los lados diciendo cosas que muchas veces no riñen con la realidad. Sobre todo en aquel entonces les prohibían incluso enterrarlos, todo lo del cementerio de Circasia de Braulio Botero y todo eso. El cementerio de Circasia existe es por eso. Claro. Porque no había dónde enterrar a los masones, y no solamente a los masones, probablemente a las personas que pertenecían a otras religiones, no los dejaban meter en sus cementerios. No sé si tomando ya este tema, ¿consideran ustedes prudente que nos adelantemos un poco en el tiempo? No sé si tú quieres agregar algo más sobre Tomás Cipriano Mosquera. A mí me parece muy importante hacer una pequeña alusión sobre los gobiernos que continuaron después de la liberación de los esclavos, específicamente los gobiernos a partir de José Hilario López en 1851, de qué manera los partidos comenzaron ya a tener una mayor característica, cómo fue
la época de entrar a modificar la Carta Política y cómo empezaron con la revolución, con la reforma constitucional, especialmente cuando se desembocó a la de 1863, que fue la Constitución Federalista de Río Negro. De Río Negro, claro. Donde obviamente la mayoría de los miembros de la Asamblea Constituyente eran hermanos masones, y cómo pues se hizo un catálogo de cambio muy importante, cómo se le propuso un nuevo sistema al país, que cuando se llamó entonces Estados Unidos de Colombia, y que pues obviamente le estaba dando un ingrediente mucho más importante, la época de Salvador Camacho Roldán, claro. La época de Manuel Murillo Toro, una época sumamente importante que llegó pues después al final. Todos los del Olimpo Radical. Todo lo que se llamó el Olimpo Radical, hasta cuando se llegó a la influencia que empezó a proyectar Rafael Núñez, que habiendo sido elegido por el Partido Liberal a la presidencia de la República, él después buscó el apoyo de los conservadores, y entonces lo logró y continuó en la presidencia de esa manera. Logró aprovechar la Constitución, la reforma constitucional de 1886, y una de sus frases características fue cuando salió al balcón de su casa en Cartagena a decir: la Constitución de 1863 ha dejado de regir. A pesar de que él había sido casado con Soledad Román, que era hija de masón, y ella misma creo que estuvo en alguna organización masónica de mujeres, ¿verdad? Exacto. Sí, eso fue una cosa tremenda. Él logró una dispensa especial. Él estaba interesado en un concordato con la iglesia entonces, la Iglesia Católica, y pues obviamente estaba casado con una panameña, y entonces necesitaba que se anulara el matrimonio para poderse casar con doña Soledad Román. Luego viene, después de 1886, otra vez las pugnas y las guerras civiles que fueron tan características, hasta que pues vino el paso de siglo. Llegamos a 1900, vino la guerra de los 1000 días, y comenzaron las cosas a cambiar de una manera tremenda. El Partido Conservador afianzado en el poder desde 1886, y ese partido iría a durar hasta el año de 1930, Olaya Herrera. Cuando ya, en 1922, en una convención que se hizo en la ciudad de Ibagué, presidida por el Benjamín Herrera, que era uno de los grandes líderes del Partido Liberal, que es el benefactor de la Gran Logia de Colombia, cuya figura está siempre en este recinto. Entonces, él, sin embargo, fue derrotado por el general Pedronel Ospina en 1822. Pedronel también, a pesar de que decían que no era masón, pero había publicaciones en los periódicos que decían que él había pertenecido en algún momento a alguna logia en Nueva York. Entonces, ustedes sepan algo al respecto. No, a mí eso no. He oído eso, pero no perteneció, claro. He oído eso, pero yo he preguntado y nunca me han podido responder con verdad. Yo creo que no es verdad.